muy interesante y es el tema de las dimensiones. Así que, bueno, vamos a empezar un poquito por el principio, Emilio, como veníamos hablando, desde la física, a ver un poquitito cómo empieza todo esto que Marco le querés dar. Así que te dejo la palabra. Bueno, antes que nada, si antes te agradecía el compartir estos encuentros, te agradezco ahora el tema que has elegido, porque ha sido un tema elegido por ti, que creo que es de enorme interés, porque con todo lo relativo a las dimensiones, que si la tercera dimensión, que si la cuarta, que si el ascenso a la quinta, bueno, ahí hay un cierto batiburrillo, ¿verdad? Que sucede bastante en el mundo de la consciencia, porque en demasiados casos es como coger cosas de un sitio y de otro y de una manera no muy consistente intentar unirlo. Y la verdad es que sí, que hay un cierto lío y yo creo que es pertinente que para que nos situemos, o en fin, poner nuestro granito de arena para que nos situemos en conciencia cuando hablamos de dimensiones y ascenso a la quinta dimensión, de qué estamos hablando, acudiendo a lo que han aportado al respecto las tradiciones espirituales serias y también a lo que la ciencia actual, aporta al respecto. Y en ese sentido, como tú muy bien dices, quizá lo primero sea recordar que cuando acudimos a las dimensiones, creo yo que lo primero que tenemos que hacer es precisamente acudir al ámbito de lo que nos dice la ciencia, ¿no? Y con relación a las dimensiones, dentro de la ciencia hay dos grandes ramas que hay que tener en cuenta. La rama de la física y de la astrofísica, la meto en un único bloque, de la física y de la astrofísica, y después las matemáticas. Evidentemente la física, la astrofísica y las matemáticas están indisolublemente unidas, pero hay que tener en cuenta las perspectivas que da cada una al respecto. Desde el punto de vista de lo que es la física, es muy simple de entender. Hablamos de tres dimensiones espaciales, el largo, el ancho y el alto, para expresarlo de una forma sintética. Se habla de una cuarta dimensión cuando se introduce la variable tiempo y también se habla en física de una quinta dimensión, que es una dimensión que podríamos decir que es hipotética y extra, sin que quede muy bien definida por la física como tal, y hay que ir a los distintos científicos, a los distintos autores, para acercarnos a lo que puede ser esa dimensión extra que está más allá de la tercera y de la cuarta con el componente tiempo, para poder acercarnos a lo que es la quinta dimensión. En cualquier caso, la física sí lo plantea como una dimensión que tiene estas dos características, que sería como una dimensión extra, que no se sabe muy bien cómo se conformaría a partir de la cuarta, y le da un carácter hipotético, mientras que la cuarta dimensión, con la variable tiempo, pues sí tiene un asentamiento bastante fundamentado en lo que es la teoría física y astrofísica actual. Eso por una parte. Con relación a las matemáticas no tienen ningún problema para trabajar con las distintas dimensiones, incluida la quinta, en cuanto que lo que hace las matemáticas es trabajar con agrupamientos, por decirle así, de números reales, y esos agrupamientos de números reales puede ser de 2, de 3, de 4, de 5 o de los que sea. Y a partir de ahí estudian los espacios, vamos a ver, el espacio euclídeo de las dimensiones que sea, de las n dimensiones que sea. Y no tiene problema para, de alguna forma, dibujar, para entendernos, una geometría, una interpretación geométrica de esas dimensiones. De hecho, si se entra en Internet y desde el punto de vista matemático se analiza la quinta dimensión, pues se pueden encontrar gráficos representativos de lo que puede ser esa quinta dimensión. Es decir, para las matemáticas, por tanto, al igual que para la física es algo, vamos a decir, hipotético, para las matemáticas no tiene ningún problema en su aparato en el establecer distintas dimensiones y el dibujar incluso espacialmente lo que pudiera ser una quinta dimensión. Y eso también hace que se hable tanto de la mano de la física como de la mano de la astrofísica y de las matemáticas, se hable también de una especie de hiperesfera que tendría que ver con un espacio pentadimensional. Entonces, esa hiperesfera pentadimensional también ha sido dibujada, también ha sido tratada en el ámbito de la ciencia. Y por fin, todo eso da lugar también a un concepto que es enormemente potente, donde la ciencia y sobre todo la astrofísica actualmente, la física y la astrofísica están avanzando mucho, que es el concepto de hiperespacio. El concepto de hiperespacio está ligado precisamente a distintas geometrías, a distintas concepciones de lo que puede ser el universo.
La ciencia como tal considera hoy mayoritariamente que el universo es plano, aunque no vamos a entrar en ello, porque es un tema que para explicarlo necesitaríamos media entrevista, Claro. pero hay un convencimiento de la ciencia actual de que el universo es plano, pero dentro de ese universo plano se dibujan posibilidades de distintos planos dentro de ese universo. Y ahí aparece el concepto de hiperespacio. En definitiva, cuando hablamos, por tanto, de la quinta dimensión, no es algo, y yo diría que esa es la conclusión, Jorge, no es algo extraño para la ciencia, ni es extraño para la física, ni es extraño para la astrofísica, ni es extraño para la matemática, más allá de que sean concepciones que se mueven en el ámbito de lo teórico, en el ámbito de lo experimental y en el ámbito incluso de las propuestas más vanguardistas de nuevas interpretaciones de la realidad. Lo que sí es cierto, y yo creo que eso es lo que más puede interesarte a ti, a mí y a las personas que nos siguen, lo que sí es cierto es que hay otra manera de abordar todo lo que tiene que ver con las dimensiones y es contemplar todo lo que existe, todo el universo, toda la creación, todo lo manifestado, contemplarlo como un inmenso campo vibracional, donde todo es vibración, como muy bien dice uno de los principios herméticos, ¿verdad? Todo vibra, todo es vibración, que es lo que también la ciencia está diciendo actualmente y es lo que está en la esencia de esa teoría vanguardista en la física actual, que es la teoría de cuerdas, ¿no? Que se llama así porque nos informa, nos dice y nos da el conocimiento de que cuando se escarba en la materia, lo que nos encontramos ahí al fondo, detrás de la última partícula, son puntos que vibran, lo que da lugar a esa expresión metafórica de la teoría de cuerdas. Entonces, en ese inmenso campo vibracional que es el universo, que es la creación, que es lo manifestado, se pueden percibir distintas gamas de frecuencias vibracionales, como si fuera una piedra que cae en el agua y al caer la piedra en el agua se abren círculos concéntricos, ¿verdad? Y cada círculo concéntrico tendría una vibración, una frecuencia vibracional distinta a la anterior, que para entenderlo mejor también lo podemos ver como una voz que hace eco en el vacío, el famoso eco, ¿no? Donde lanzamos una voz, A, y ese A hace redundancia, reverbera, A. Es como la piedra que cae en el agua, ¿no? Cada nuevo A es una nueva gama vibracional, es una nueva dimensión, en definitiva, y eso sí, cada nuevo A es más débil que el anterior, con lo que se habla de que hay distintas dimensiones que se diferencian las unas de las otras por su frecuencia vibracional, más pura, más sutil o más densa. Conforme vamos viendo nuevos círculos o conforme vamos viendo nuevos ecos, hay una mayor densidad vibracional. Y eso sería también una forma de acercarnos, yo diría que es la forma más útil desde el punto de vista que nos puede interesar en el mundo de la consciencia, a todo lo que tiene que ver con las dimensiones. Una vibración que reverbera es lo que el cristianismo en el Evangelio de San Juan denominan el verbo, ese verbo que dice San Juan nada más que comenzar el Evangelio, que el verbo, que al principio fue el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y ese verbo origina en el propio vacío una reverberación que da lugar a una cadena de ecos, a esa piedra que cae en el agua, que como muy bien dice también un poquito más adelante el Evangelio de San Juan, hablando de ese verbo, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que sería ya hacer referencia a las dimensiones más materiales, a las dimensiones más densas que se corresponden con el plano donde los seres humanos desarrollamos nuestra existencia. Por tanto, todo esto es el telón de fondo, Jorge, a la hora de hablar de dimensiones, teniendo en cuenta la ciencia y también en el tema del verbo, la reverberación, la densificación, teniendo en cuenta también lo que tradiciones espirituales serias nos aportan al respecto. Bien, y yendo ahora específicamente a las tradiciones espirituales, digamos, ¿qué información nos llega a nosotros de todo esto, ¿no? Pues a mí me gusta hacer referencia fundamentalmente a un libro que la verdad es que es muy curioso y es muy ilustrativo de lo que hemos hablado ahora, de la existencia de distintos planos dimensionales de mayor a menor frecuencia vibracional, que es un libro del siglo II, Jorge. El libro tiene como título, es un libro escrito en latín por un señor llamado Dionisio Areopagita y se publicó en el libro segundo. Traducido al castellano, su título es La jerarquía celestial. La jerarquía celestial.
Me consta que ese libro se estudia todavía, vamos, los contenidos de ese libro se estudian todavía en la teología cristiana y dentro de la teología cristiana, más concretamente en la angeología. ¿Qué es lo que hace Areopagita? Pues fíjate que hemos hablado de que podemos ver todo lo manifestado, todo el universo, como un campo vibracional, donde, como la piedra que cae en el agua y abre círculos concéntricos, o el eco que va haciendo distintos ecos cada vez de menor frecuencia vibracional, pues bien, con ese telón de fondo, en la jerarquía celestial de Areopagita, nos encontramos una clasificación de las distintas gamas vibracionales, una clasificación bastante detallada de las distintas gamas vibracionales, con una singularidad, y es que si la ciencia es más dada a hablar de las dimensiones por número, que si la primera, que si la segunda, que si la tercera, en cambio Areopagita, quizás respondiendo a la tradición de la época, la tradición del momento en el que escribe el libro, no habla de números al referirse a las distintas gamas, a las distintas dimensiones vibracionales, sino que le da nombres que yo creo que para muchas personas que vean este vídeo, algunos de estos nombres les resultarán conocidos, porque él habla de que desde la divinidad pura, ¿no? Lo que podríamos decir el primer sonido primigenio, ¿no? Lo que los orientales denominan también el Om, ¿no? A partir de ese sonido primigenio, donde arranca lo que aquí llamaríamos el proceso de manifestación, lo que llamaríamos el proceso de inflación cósmica y el consiguiente Big Bang, ¿no? Lo que es lo más cercano, es decir, ese punto de arranque, a partir de ahí habla de distintos círculos concéntricos y lo va clasificando por cercanía mayor o menor a ese punto donde se supone que hay una vibración extremadamente pura. Entonces él habla de los querubines, habla de los serafines, habla de los tronos, habla de los principados, habla de las virtudes, es decir, le va dando nombres bastante poéticos a cada una de estas franjas vibracionales que van de las más puras, de las más sutiles, a las más densas. Y así se va acercando hasta llegar a el plano arcangélico, el mundo de los arcángeles, el plano angélico y por fin el plano humano, con lo que el plano humano sería vecino, para entendernos, del plano angélico. El plano angélico tiene una mayor frecuencia vibracional que el humano, pero es vecino al humano. Y el arcangélico tendría una mayor frecuencia vibracional que el angélico y sería fronterizo con el angélico. Entonces, toda esa serie de denominaciones que a mí personalmente me parecen extremadamente poéticas. Tú fíjate, por ejemplo, de las que hemos usado el término ser afín, ¿no? Claro. Los serafines, ¿no? Que por su frecuencia... Más cercano a la fuente sería, digamos. Claro, efectivamente, más cercano a la fuente, más cercano a la vibración más pura, de ahí precisamente ese precioso nombre de serafines, ¿no? Que si lo analizamos significa ser afín, lo más cercano, lo más similar vibracionalmente parecido a la fuente, efectivamente. Y en definitiva, Dionisio Areopagita nos ofrece esta escala de dimensiones, de gamas vibracionales, y resulta curioso ahí constatar, Jorge, que si vamos de la más pura hasta llegar al plano material donde se vive la experiencia humana, en total podemos enumerar 11 dimensiones. Es concretamente lo que podemos extraer como conclusión final de esta obra realmente curiosa del siglo II de Dionisio Areopagita, insisto, la jerarquía celestial. Y digo que es curioso constatar que actualmente, cuando la ciencia contemporánea ha integrado, ha asumido, ha visto que todo vibra y que detrás de la materia realmente hay vibración, y no solamente de la materia, sino de la materia en todas sus manifestaciones, sea materia ordinaria, sea lo que se denomina materia oscura, lo que hay es vibración. La teoría que, como comentábamos anteriormente, más ha avanzado al respecto y que es una teoría de vanguardia de la ciencia actual, de la física actual, es la teoría de cuerdas. Pues bien, en la teoría de cuerdas, en el año, si no recuerdo mal, 1995, fue a finales del siglo XX, se buscó un punto de consenso, porque dentro de la teoría de cuerda pues hay distintas percepciones. Se está indagando, se está investigando, y es maravilloso que no todos los científicos tengan exactamente la misma percepción, sino que dentro de ese marco general que es la teoría de cuerda hay distintas percepciones y distintas aportaciones. Y en orden a facilitar el avance y en orden a facilitar que hubiera una serie de puntos comunes, por así decir, para facilitar el avance en la indagación científica, se elaboró la denominada teoría M. La teoría M
de la teoría de cuerdas. Creo que fue allá por 1995. Y la teoría M habla de un número de dimensiones. Y ese número de dimensiones que propone la teoría M es precisamente 11. Es precisamente 11. Cuando se ligan las dos cosas resulta curioso, ¿no? Que un libro del siglo II haga un acercamiento poético, pero bastante profundo, a los espacios dimensionales y a las diferencias entre ellos con nombres tan poéticos como los que hemos referido, y que la ciencia actual mira por donde pues también nos habla de 11 dimensiones con la teoría M de la teoría de cuerdas, ¿no? No creo, yo no personalmente estoy convencido que las casualidades no existen, y la verdad yo creo que es una bella, muy bella causalidad. Claro, claro, sí, sí. Y te quería preguntar, con respecto a lo que nombrabas de Areopagita, digamos, a esta definición de diferentes espacios vibracionales con estos nombres, etimológicamente, en el siglo II, ¿de dónde surgen estos nombres que dan origen a esto? Porque me llama la atención, ¿no? Hombre, personalmente intuyo, no tengo un conocimiento preciso, no te puedo responder esto diciéndote, pues mira, lo he estudiado y me he encontrado estas fuentes que dicen que esto viene de aquí o viene de allí. Intuyo que ahí Areopagita tuvo que beber de fuentes posiblemente no escritas que tienen que ver con tres grandes componentes. Primero, el cristianismo primigenio. En el mundo cristiano se habla, en los evangelios, en la Biblia, aparece la figura de los ángeles y aparece también la figura del arcángel. Eso está ahí. Sí, sí. Y supongo que en el ámbito cristiano no solamente se hablaba de ángeles y de arcángeles, y aunque no tengamos textos, no se recoja como tal en los evangelios, se habla de otras muchas gamas. Desde luego, lo que tiene que ver con los querubines, también, por ejemplo, se habla en el ámbito del cristianismo y en el ámbito de lo que es los textos evangélicos, porque precisamente, por ejemplo, se dice que Satanás, el ángel caído, era un querubín. Antes de producirse esa especie de caída vibracional, era un querubín. Por tanto, expresiones como los querubines, los arcángeles, los ángeles, nos lo encontramos en el cristianismo original, del que bebe directamente Dionisio Areopagita. Junto con ese cristianismo original, una segunda fuente, estoy convencido que tiene que ver con el neoplatonismo. En la escuela pitagórica, en la academia pitagórica, perdón, y en la academia platónica también se estudiaban lo que hoy denominamos dimensiones. Y ha habido varios autores, ha habido varios filósofos que en los siglos siguientes a la labor de estas academias, estamos hablando, por tanto, de los siglos previos inmediatamente al nacimiento de Jesús de Nazaret, desarrollaron determinadas aportaciones que se hicieron tanto en la academia pitagórica como en la academia platónica. Y en el siglo I, en el siglo II, en torno, por ejemplo, a Alejandría, ¿no? A la gran ciudad de Alejandría, con el saber que allí se acumuló, empiezan a aparecer una serie de grandes filósofos, desde Amonio Saca hasta Hipatia, que también introducen denominaciones de las que bebe Dionisio Areopagita. Y por fin, un elemento que también hay que tener en cuenta, que es el gnosticismo, el movimiento gnóstico. El movimiento gnóstico se desarrolla como en paralelo al cristianismo primigenio y al neoplatonismo. Empieza poco a poco en el siglo I, siglo II, empieza a tener ya un cuerpo propio, que ya hace que tenga una especie de vida propia independiente del cristianismo original y del neoplatonismo, y en el mundo gnóstico, en el mundo del gnosticismo original, también se hacen referencia a estas gamas vibracionales con algunos nombres que también hace suyo Dionisio Areopagita en la jerarquía celestial. Yo creo que esas son las tres grandes fuentes de las que bebe Dionisio Areopagita: la tradición griega a través de las academias platónica y pitagórica, la tradición cristiana y del cristianismo primitivo y primigenio, y lo que es el gnosticismo en los siglos I y II fundamentalmente. Bien, y después tengo alguna pregunta más, pero para ir ahora para el lado de la ciencia, digamos, ¿cómo llega a esbozar esto de las 11 dimensiones? ¿De dónde lo toma? ¿Cómo lo deduce, digamos? Bien, es muy sencillo de entender y puede ser difícil de plasmar en fórmulas matemáticas. La astrofísica y la ciencia en general cada vez conoce mejor el universo, cada vez lo conoce mejor. Y en ese conocimiento del universo se está comprobando cada vez más
que aunque puede haber una serie de leyes físicas que se cumplen, una serie de principios que están presentes en todo el universo, en toda la manifestación, en este universo enorme, ¿no? 93.000 millones de años luz se le considera que tiene actualmente de extensión y que, por supuesto, por tanto, insisto, hay unos principios y hay unas leyes que son comunes. Pero también se percibe cada vez más que dentro de esa comunidad universal hay diferencias. Y hay diferencias que muchos científicos entienden que tienen que ser estudiadas desde el punto de vista de diferencias vibracionales. Te pongo un ejemplo. Cuando hablamos de materia, coloquialmente hablando, nosotros entendemos por materia la materia que nos rodea, ¿verdad? El mundo material que nos rodea, la propia materia que constituye nuestro cuerpo físico, nuestra propia corporidad, la materia del plano en el que vivimos. Bien, eso es lo que en términos físicos se llama, y en términos astrofísicos se llama, la materia ordinaria. Pero claro, Jorge, por el conocimiento que ya empieza, que siendo todavía escaso, porque nos queda muchísimo, evidentemente, por aprender, pero empieza ya a tener una cierta consistencia por el conocimiento que tenemos actualmente del universo. La materia ordinaria, tal como aquí la vemos y la concebimos, no es más del 5% del universo. No es más del 5% del universo. Con lo que fíjate a partir de ahí lo que se abre, ¿no? Los campos que se abren para empezar a acercarnos a otras realidades. En su momento, la ciencia dio un paso descubriendo la existencia de una materia distinta a la ordinaria, que es la que le ha dado el nombre de la materia oscura. ¿Qué es eso de la materia oscura? La materia oscura es muy fácil de entender. La materia oscura no se ve, no se ve. Miramos el universo y a esa materia no se la ve. Es por lo que la denominamos oscura. Pero, sin embargo, sabemos que está ahí y sabemos que tiene masa, es decir, que es materia. ¿Y por qué sabemos que es materia? ¿Por qué sabemos que tiene masa? Porque vemos que tiene capacidad de atracción gravitatoria, es decir, tiene fuerza gravitatoria. No vemos lo que está ahí, pero vemos que ahí hay algo que tiene capacidad de atracción gravitatoria, con lo cual significa que ahí hay masa, lo cual significa que ahí hay materia. Una materia que posiblemente sea de una frecuencia vibracional menos densa que la que tenemos en este plano de materia ordinaria. Es de ahí de donde nace el convencimiento que junto con la materia ordinaria hay otra materia en el universo que es la materia oscura, que, insisto, podemos decir que tiene una frecuencia vibracional diferente y pertenece, por tanto, a un ámbito vibracionalmente, de una dimensión vibracionalmente distinta a la materia ordinaria. Pero es que la materia oscura, según la ciencia actual, representa el 15-20% del universo. Con lo que, bueno, hemos avanzado, pero nos sigue quedando ahí las 3/4 partes del universo sin saber muy bien de qué está configurado, ¿no? Y la ciencia en sus avances nos habla entonces de la energía oscura, de la energía oscura. Pero claro, la energía oscura, que sin duda ninguna es un gran descubrimiento científico, abre mucho más interrogantes que respuestas ofrece. ¿Qué es la energía oscura? Pues fíjate, Jorge, se está viendo cada vez más el universo como un inmenso océano con islotes de materia, un inmenso océano con islotes de materia ordinaria y de materia oscura. Esa materia ordinaria, esa materia oscura, forma galaxias, forma cúmulos galácticos, y eso nos puede parecer tremendo ya, pero cuando observamos todo el universo, esas galaxias y esas familias de galaxias que viajan juntas por el universo son como islas en un inmenso océano. ¿Un inmenso océano de qué? Y ahí se habla de vacío, y se habla de la vibración del vacío, y se habla de las fluctuaciones del vacío, y se habla de la densidad que puede tener ese vacío que está ahí presente. Y es ahí precisamente donde se inscribe la energía oscura. La energía oscura tendría que ver con la fluctuación de ese vacío que está ahí, de todo el espacio en que hay entre galaxias, para entendernos. Y es muy curiosa porque lo que sí se ha percibido es que esa energía oscura, mientras que la materia ordinaria o la materia oscura es atractiva, es decir, tiene fuerza de gravedad atractiva, sin embargo, la energía oscura, esa fluctuación del vacío, tiene fuerza repulsiva. Es decir, no atrae, sino que repele. Y es eso precisamente lo que explica que en un universo donde hay galaxias, donde hay planetas, donde hay estrellas, teóricamente ese universo debería estar contrayéndose, porque al haber esas masas,
al haber esa materia ordinaria, al haber esa materia oscura, al haber esos planetas, esas estrellas, esas galaxias, esos cúmulos galácticos, la fuerza gravitacional de todos esos astros debería hacer que el universo se contrayera. Sin embargo, el universo se está expandiendo y se está expandiendo más que se expandía al principio, es decir, con más rapidez de lo que se expandía al principio, curiosamente. Y eso se achaca precisamente a que esa energía oscura no tiene fuerza atractiva, sino que tiene fuerza de expansión, tiene fuerza repulsiva. Bueno, pues en todo este contexto, fíjate, de materia ordinaria, de materia oscura, de energía oscura, fuerzas gravitacionales que tiran hacia adentro, energía oscura que tiene energía repulsiva y expansiva. En todo ese mundo es donde se inscriben las diferentes bandas vibracionales, las diferentes gamas vibracionales, las distintas dimensiones de las que estamos hablando. Claro, la energía oscura y la materia oscura vendrían a ser como algo que le da cohesión, digamos, al universo, que permite todo este movimiento, toda esta cuestión que, porque, claro, es verdad, es más, creo que, si no recuerdo mal, en la teoría de Hopkins hablaba del Big Crunch, ¿no? Hablaba de como que iba a volver a compactarse el universo en un punto, en un momento. No sé si has escuchado eso. Sí, sí, claro, eso O sea, yo contrario diría, al Big Bang, ¿no? O sea, como un efecto contrario al Big Bang, ¿no? Pero sí, aparentemente esto no estaría pasando por esta materia que está ahí per se trabajando para que eso no ocurra, ¿no? sí, en la comunidad científica hay un alto consenso de que el universo hoy en expansión habrá un momento que se transforme en un universo en contracción, ¿eh? Hay mucho consenso al respecto y es algo que la ciencia tiene muy elaborado desde una perspectiva teórica. Es decir, que por mucho que veamos que el universo hoy se expande, habrá un momento determinado en el que el universo empezará a contraerse, con lo que se habla de una expansión y se habla de una contracción. El origen del universo se ha establecido a finales del siglo XX en el famoso Big Bang, ¿no? En una especie de una singularidad que hace que haya una condensación enorme de materia, de energía en un punto que se concentra tanto ahí que explota, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, los científicos con la teoría del Big Bang no estaban tranquilos, ni siguen estando tranquilos, en cuanto que sigue habiendo una pregunta fundamental. Bueno, ¿y ese punto de dónde surge? Ese punto Claro. de dónde surge. Y el término, además de la singularidad, es algo que cada vez la ciencia ha ido discutiendo más. Y en los últimos años, en los que llevamos de siglo XXI, ha habido aportaciones muy interesantes al respecto. Hoy, por ejemplo, se plantea el hecho de que lo primero, es decir, si queremos irnos al universo primordial, al universo original, a lo que hay antes del Big Bang, tendríamos que hablar de vacío, Jorge, tendríamos que hablar de vacío. Y tendríamos que hablar de un vacío que vibra. Y como consecuencia de la fluctuación del vacío, se produce lo que en astrofísica se llama la inflación cosmogónica. No es por tanto una singularidad la que origina una inflación, sino que es la fluctuación del vacío, como decíamos anteriormente, por lo que sabemos de la energía oscura y demás, las fluctuaciones del vacío tienen energía expansiva, es el propio vacío, una zona del propio vacío, el que tiene una fluctuación y esa fluctuación origina una inflación. Esa inflación se produce en trimillonésimas de segundos. Es de una enorme potencia, es de una enorme velocidad. Y inmediatamente que se produce esa gigantesca inflación, en su seno se produce una especie de enfriamiento. Ese enfriamiento origina unas primeras partículas que no tienen que ver con las partículas que hoy nosotros conocemos como tales, son partículas que todavía no conocemos realmente, son partículas a las que en teoría se le ha dado el nombre de inflatones, ya que está en el contexto de la inflación, la física le ha dado el nombre de inflatones, y es curioso porque lo que se plantea es que cuando se produce la inflación y en trimillonésimas de segundos la inflación se produce y empieza a haber un enfriamiento en su seno que genera la aparición de esas primeras prepartículas, para llamarlo de alguna forma, esas partículas empiezan a chocar entre ellas. Son muy libres, entre comillas, y empiezan a chocar entre ellas. Y eso origina un recalentamiento que es la causa del Big Bang. Eso origina, en el contexto de la inflación, un recalentamiento que es la causa del Big Bang. Con lo que el Big Bang vendría precedido de un recalentamiento dentro de un proceso inflacionario que tendría como base una fluctuación del vacío.
Sé que no es el tema de nuestro encuentro el No, no, detenernos en esto, pero está bueno. este sería el esquema. Este sería el esquema: fluctuación del vacío, inflación, recalentamiento dentro de la propia inflación y el proceso de Big Bang. Todo ello en lo que nosotros llamamos décimas de segundo. Sería todo un proceso que la ciencia entiende que fue extremadamente potente, de una potencia impresionante. La inflación mucho más potente que el Big Bang, aunque el Big Bang fuera también enormemente potente, y que en términos de lo que nosotros denominamos tiempo fue muy rápido. También es verdad que estamos hablando de unos planos dimensionales, que donde el tiempo posiblemente no tenga nada que ver en su concepción y en su desarrollo y desenvolvimiento con lo que nosotros denominamos tiempo. Sí, y es muy interesante entender el concepto, porque antes, digamos, al vacío, digamos, había una analogía con la nada, pero como que eso no fuese nada y que no pasara nada, y sin embargo vos me estás contando que algo que cambia todo, que es que el vacío vibra, ¿no? Y al vibrar produce todo este efecto que vos me estás relatando. Y la pregunta sobre eso es, entonces, ese efecto de inflación, ¿no? ¿El anterior efecto es el OM que sale de la fuente, que genera eso? Como si Sí, fuese todo el verbo que, ¿no?, generó todo ese movimiento. ¿Se le puede entender así? Si atendemos a lo que nos comparten las tradiciones espirituales que han ahondado en este tipo de asuntos, el cristianismo nos habla del verbo, tal como comentábamos anteriormente, pero en todas las tradiciones orientales, fundamentalmente en el hinduismo y en las tradiciones previas al propio hinduismo, se profundiza en esto. Y para expresarlo de una forma muy breve y muy coloquial, Jorge, lo que se hablaría sería más o menos de lo siguiente. Hay algo que siempre ha existido, que es un espacio que podríamos denominar de vacío. Porque el vacío no hay que crearlo, no hay que crearlo, no necesita ningún proceso de creación. ¿Por qué? Porque es vacío. Claro, ahí surge un distingo enorme entre el vacío y la nada. Y eso no está claro ni en lo que se manifiesta en las tradiciones espirituales, ni por supuesto en lo que la ciencia actualmente está aportando. ¿Dónde empieza el vacío y dónde termina la nada? ¿O dónde empieza la nada y termina el vacío? ¿Qué relación hay entre nada y vacío? Lo cierto es que el concepto de nada a los seres humanos nos despista, porque no tenemos punto de referencia. El vacío, aunque también es un componente, es un concepto bastante complejo, pero por lo menos sabemos lo que es una habitación vacía, lo que claro, es un vaso vacío, ¿verdad? Por lo menos tenemos alguna referencia que nos sirva mínimamente para entendernos. Pero en las tradiciones antiguas lo que habría sería una especie de nada, que a su vez es todo. Algunos filósofos y sabios antiguos lo llamaron el vacío plenum, un vacío que sin embargo potencialmente contiene todo. Una nada donde potencialmente está todo. De la misma forma que en matemáticas el número 0 contiene todos los números. Porque en matemáticas el número 0 contiene todos los números. ¿Por qué? Claro. Porque 1 menos 1 es 0. El más 2 y el menos 2 es igual a 0. Es decir, claro, el 0 contiene al menos 1 y al más 1, al más 2 y al menos 2, al más 3 y al menos 3, al millón y al menos el millón, al cuatrillón, claro, y menos al cuatrillón. Todos los números están en el 0, ¿no? Pero sin embargo están en tan perfecto equilibrio, la simetría es tan perfecta, el equilibrio es tan perfecto que están en potencia, no se llegan a manifestar. Es así como se nos describe una especie de espacio que no ha habido que crear, que siempre ha estado creado, un espacio de nada, un espacio que también se le denomina de insustancia primordial. De insustancia, fíjate, no de sustancia, sino claro, de insustancia primordial. Antiguamente, los antiguos le dieron el nombre de pradana, un espacio suprainfinito, porque al no ser nada no tiene límite ninguno, no es que sea infinito, es suprainfinito, pradana, un espacio suprainfinito de insustancia primordial. Y en ese contexto de ese inmenso espacio suprainfinito de insustancia primordial, que es nada, que es vacío, ese vacío vibra, tiene un componente de vibración. En un momento determinado, en una zona, por decirlo así, en una región de ese espacio suprainfinito de insustancia primordial, se produce una fluctuación del vacío.
no es el momento de entrar ahí, pero se explica en estas teorías antiguas, se explica cómo de la simetría esta perfecta, este equilibrio perfecto al que hacemos referencia, en una zona concreta de Pradhana se puede producir una fluctuación que rompe en esa zona, rompe ese equilibrio. Ajá. Y de la simetría pasamos a la asimetría. Sería eso lo que origina una fluctuación, una vibración, una explosión vibracional de donde surge la inflación cosmogónica que después, como hemos comentado, da lugar al célebre Big Bang. Ese sería aproximadamente el proceso. Pradhana siempre ha existido, siempre existirá, un espacio suprainfinito de insustancia primordial, y en Pradhana, por una serie de circunstancias que también se estudian en las tradiciones antiguas, en zonas de Pradhana, y por tanto este no tiene por qué ser el único universo, puede haber muchos universos, se producen en determinadas regiones o zonas de Pradhana vibraciones, emanaciones, explosiones vibracionales que originan lo que aquí ya denominamos la inflación cosmogónica, el Big Bang y todo el devenir de creación del universo que conocemos. Pero de la misma forma puede haber otras fluctuaciones del vacío que hayan dado lugar a otros universos. De hecho, sí, también la existencia de muchos universos también es algo que Stephen Hawking, en su artículo póstumo, el artículo que se publicó poco después de haber fallecido, habla, ¿no? Habla por primera vez con claridad de la existencia, de la posible existencia de un número finito de universos. Que finito, pero que es bastante grande, ¿no? El número ese. Claro, hombre, claro, efectivamente. Fíjate, nosotros, la gente tiene comúnmente la idea de que el universo, me refiero al universo en el que se desarrolla nuestra vida, que el universo es infinito. El universo no es infinito, el universo tiene unos límites que además se están ampliando. Es como si en Pradhana, como si en ese enorme espacio suprainfinito de insustancia primordial se estuviera estirando una especie como de alfombra, que ha surgido del proceso de manifestación, una especie de alfombra que no será sino una pequeñísima parte, por grande que sea nuestro universo, no dejará de ser una pequeñísima parte de Pradhana, y nosotros esa alfombra que se está extendiendo sobre la inmensidad de Pradhana lo consideramos infinito, pero no lo es, porque esa alfombra tiene unos límites, aunque se esté expandiendo, tiene unos límites que la ciencia calcula actualmente que esos límites tienen una dimensión de 93.000 millones de años luz. Claro, 93.000 millones de años luz es una extensión tan inmensa que para nosotros pues es como si fuera infinito, pero no lo es. Hay que tener en cuenta que un año luz son casi 9,5 billones de kilómetros. Un año luz, 1,5 billones de kilómetros. Bueno, pues multiplica un año luz por 93.000 millones. No te alcanzan las calculadoras. No, en la calculadora no cabe. Yo he probado y no cabe. Y recordemos que un año luz, para los que están escuchando y no lo saben, porque no tienen por qué saberlo, es la cantidad de kilómetros que recorrería la luz a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, en un año terrestre. O sea, claro, son, por ejemplo... 9,4 más exactamente billones de kilómetros. Claro, porque hay cosas que yo, como Andrómeda, supongamos, ¿no? Una galaxia que es la más cercana, pero es la más cercana, pero está tan lejos que se necesita un nuevo estilo de medición que no puede ser metros, kilómetros. Entonces, bueno, es el año luz lo que se propone, ¿no? Y es muy interesante esto de los universos paralelos, ¿no? Y a partir de lo que vos decías, de la inflación y todo esto, cómo aparece todo lo manifestado. De lo inmanifestado aparece todo lo manifestado, ¿no? Efectivamente. Y eso es casi mágico, ¿no? Si te pones a pensarlo, ¿no? Porque vos decís, dentro de esos manifestados estamos nosotros también, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Es una cosa... Sí. Y fíjate ahí, Jorge, para quizá no dejar esto en el cajón y ya completar el marco, que hablamos de que el universo aparece, se expande y después se contrae, ¿verdad? Hay científicos que dicen que este proceso es más complejo, porque es como el péndulo de un reloj. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que el universo aparece y se expande y en un momento determinado se contrae. Pero los científicos dicen, hay ya muchos científicos que dicen, pero lo que sucede es que lo que hay aquí no lo vemos. Pertenece a un ámbito, o sea, que simplemente no... Es un efecto pendular y vuelve para el otro lado, digamos, claro. Sí, pero nosotros exactamente lo que vemos es el péndulo a partir de aquí. Vemos esto. Pero realmente el péndulo sigue aquí, llega a un punto que vuelve otra vez para acá.
y que ese es el proceso continuo que se está dando, tanto para este universo como para todos los universos que pueda haber. Es lo que la ciencia, traducida al castellano, le han dado un nombre que parece una broma, pero es el nombre científico, que es el gran rebote. Ah, mira. El gran rebote, sí, Muy bien. cualquier persona interesada se mete en internet y busca el concepto de astrofísica del gran rebote, se encuentra precisamente esto, la percepción de que nosotros lo que vemos es esto, pero realmente el péndulo es un movimiento constante, cíclico, que tiene que ver con ciclo de eones y eones de tiempo. Efectivamente, fíjate que el universo tiene 13.000, se le calculan 13.800 millones de años y todavía sigue en expansión. Y no sabemos cuánto tiempo le queda en su expansión, con lo que estamos hablando, claro, de igual que estamos hablando de una dimensión en espacio inmensa, como tú dices, los kilómetros no nos valen, eso no vale como unidad de medida. Lo mismo ocurre con el tiempo, ¿no? Nuestros parámetros de tiempo tampoco valen para acercarnos a lo que estamos hablando. Claro. Quería llevarte un poco más al tema espiritual en cuanto a las dimensiones, ¿no? Y hablar un poco de, a ver, nosotros entendemos que nosotros estamos en la tercera dimensión acá, es así, es correcto esto, ¿no? Y entonces, yo lo que te quería Sí, es preguntar, correcto. es correcto, bien, yo lo que te quería preguntar, algo que venía pensando ya hace tiempo, ¿no? Cuando, cuando Jesús llega a la tierra, ¿no? Esta energía crística, yo calculo que debe venir en una frecuencia vibracional altísima. ¿Cómo es que se adapta, digamos, al 3D? ¿Cómo es ese proceso? Porque eso lo vengo pensando hace rato y no, digo, porque no viene en nuestra misma frecuencia vibracional, Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué sabes de esto? Sí, efectivamente, Jorge, es un tema muy interesante que yo también me he planteado, porque cuando te vas acercando a este tipo de cosas, la mente empieza a poner las cosas en su sitio, empiezan a aparecer preguntas que tienen sentido común para que sigamos expandiendo nuestro discernimiento y nuestra conciencia, y la que tú has planteado es enormemente interesante. Lo primero a constatar, para que seamos conscientes de la fuerza vibracional de lo que encarna en Jesús de Nazaret, lo primero a constatar es que lo que está encarnado en ti o está encarnado en mí es la dimensión álmica. El alma es una especie de instrumento, de vehículo que utiliza el espíritu para poder bajar, para poderse relacionar, para poder conocer y experimentar las dimensiones, ahora volvemos a hablar de planos y dimensiones, más densos. Entonces el espíritu es como si requiriera de un vehículo que de alguna forma, lo hemos hablado quizás en algún programa, es como el que se mete en el fondo del mar, Sí. necesita un batiscafo, ¿verdad?, para poder llegar Sí. abajo. Sí. Bien, entonces en los seres humanos hay encarnadas almas que se han individualizado, almas individuales, proyecciones que llamamos almas individuales. En el caso de Jesús no se encarna un alma individualizada, se encarna la fuerza crística, la fuerza espíritu, de forma directa. No hay un intermediario, no hay un vehículo, sino que hay una plasmación, hay una encarnación directa de la fuerza espiritual crística. Con lo que efectivamente, tal como tú dices, la energía, la frecuencia vibracional era extremada de una forma tremenda. Sí sucede que también, vamos a decir, esa presencia tiene una capacidad de autogestión que a nosotros se nos escapa por completo. Nuestra alma tiene una capacidad de autogestión, Jorge, es decir, nuestra alma, la tuya y la mía, encarnada en cada uno de los seres humanos, tiene tal fuerza que no encarna entera. Es decir, la idea de que nuestra alma está encarnada entera no es verdad. El alma se proyecta como si fuera un rayo de luz, porque en el ser humano no tendría posibilidad de que el alma, con toda su envergadura y su frecuencia vibracional, estuviera encarnada plenamente en nosotros. Y se proyecta, vamos a decirlo así, parcialmente, como una proyección, como un rayo, que es el que se encarna. También esto sucede con relación a este rayo crístico. No es la fuerza crística entera la que encarna, sino que es una proyección, es un rayo de esa fuerza espiritual crística. Claro, No obstante, no habría cuerpo que lo soporte si claro, fuese pero no así. obstante, como tú dices, si la dimensión álmica que hay en nosotros tiene una potencia vibracional, aunque sea un rayo, tú imagínate la potencia vibracional de lo crístico puro, Claro. aunque sea un rayo. Y esto plantea un tema que puede sorprender mucho, Jorge, pero es que cuando
cuando hay una encarnación como la crística en Jesús de Nazaret, que por eso a mí me gusta llamarlo Cristo Jesús, porque es una encarnación crística. Cuando hay una encarnación crística, que ha habido, que yo sepa, solamente una, la de Jesús de Nazaret, yo no conozco ninguna otra. Es un evento cosmogónico que no se produce, que no se repite, se produce cuando tiene que producirse. Pero sí, claro, nuestras almas, las que están encarnadas en los seres humanos, van evolucionando en consciencia. Es decir, cuando llegan aquí, se produce lo que es el gran olvido por el mundo tan material que vivimos, pero en una cadena de vidas la consciencia va apareciendo y eso hace que su frecuencia vibracional sea cada vez mayor, con lo que se llega a un nivel donde podemos hablar de maestros, de yogis, de mahatmas, el nombre que cada uno le quiera dar, que ahí hace referencia, Mahatma en hinduismo son grandes almas, es la traducción exacta, ¿no? Claro. De bodhisattvas que hablan los budistas, estaríamos hablando de almas que tienen ya una tremenda frecuencia vibracional, con lo que también hay serios problemas para que puedan encarnar, aunque sea la proyección de un rayo de luz. ¿Esto cómo se solventa? Es decir, ¿esto cómo se sale del atolladero? Pues bien, lo que se hace es que las fuerzas espirituales, y estamos hablando de fuerzas espirituales, Jorge, van preparando los materiales con los que en un momento determinado pueda aparecer un cuerpo con las características necesarias para poder albergar o a una de estas grandes almas y no digamos ya a la fuerza crística. En el caso específico del cuerpo de Jesús de Nazaret hubo una preparación enormemente larga en el tiempo, enormemente prolongada en el tiempo, de distintas generaciones. Mira, en los evangelios hay 2 evangelios de los 4 que se inician en sus primeros apartados, realizan una descripción de todo el linaje de Jesús, desde el principio. Uno se remonta más, otro menos, pero se hace una descripción de todo el linaje. Se puede pensar, ¿por qué este énfasis en hacer esa descripción tan tremenda? Hay quien dice, es para poner de manifiesto que Jesús tenía un linaje real, porque procedía de la estirpe de David, efectivamente. Claro. Sí, pero ahí está ese dato. Y cuando nos vamos acercando más al nacimiento de Jesús, conocemos que se producen circunstancias que no logramos bien entender, ni falta que nos hace, diría yo, pero lo importante es darnos cuenta que suceden cosas que son extraordinarias. Es decir, la concepción de María, por ejemplo. Bueno, eso de que queda embarazada por el Espíritu Santo suena a broma, ¿verdad? Pero tenemos que ir más allá de la metáfora para intentar escarbar en el fondo. Posiblemente de lo que estemos hablando es de que la concepción de María, el hecho de que María pueda quedar embarazada de eso que va a ser cuando nazca el cuerpo físico de Jesús de Nazaret, capaz de recibir esa energía crística, ahí se produjeron circunstancias muy especiales. Hubo como una especie de intervención, entre comillas, de fuerzas espirituales para que ese cuerpo tuviera una consistencia, tuviera unas características que permitieran la encarnación de esa fuerza crística. Pero ojo, es que posiblemente María, también ella, en su nacimiento, también ocurrieron circunstancias especiales. En su propio cuerpo, digamos. Efectivamente, es decir, que ya el cuerpo de María tuvo una preparación. De hecho, cuando se consultan los textos en los evangelios y textos asimilados, se hacen referencia, por ejemplo, a que hay mujeres que se quedan embarazadas de forma extraordinaria con edades muy avanzadas, cuando son muy longevas, que no casan en absoluto con los marcos temporales de lo que es normal para un nacimiento, ¿no? Con lo que también se nos está diciendo que ahí hay circunstancias extraordinarias. Lo que quiero decir, por tanto, es que en la propia gestación y nacimiento de María hay circunstancias extraordinarias. Posiblemente también, si tuviéramos información de la cadena generacional, hablando de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos de María, también nos iríamos encontrando circunstancias extraordinarias y finalmente en el propio nacimiento de Jesús se dan circunstancias extraordinarias. Esas circunstancias extraordinarias se expresan metafóricamente, pero lo que nos vienen a referir es que se precisa una intervención, una preparación desde los planos espirituales que va de generación en generación para que pueda dar un cuerpo con la capacidad de recibir esa enorme fuerza crística. Mira, en el siglo XX vivió una persona que yo he admirado enormemente, que fue Krishnamurti. Krishnamurti en su momento hubo quien pensó que era una especie de nuevo Cristo.
no es el caso. No es el caso porque, como decía, la encarnación crística es un fenómeno cosmogónico que transforma la evolución ya no solamente de la humanidad, sino del planeta. Y por tanto, Krishnamurti no corresponde a una nueva encarnación crística como algunos pudieron pensar en algún momento. Pero lo que es indudable por lo que sabemos de su vida, por lo que sabemos de su sabiduría, es que era una gran alma. Y Krishnamurti sí compartía las dificultades que tenía para mantenerse en el cuerpo físico. Los dolores que tenía, los dolores de cabeza, las migrañas, las dificultades que tenía de gestionar esa potencia vibracional. En el caso de Jesús de Nazaret no tenemos esa información, es decir, no hay nada que nos diga que él no lo supiera gestionar, parece ser que lo gestionó, aunque puede ser también que hubiera momentos en donde esa gestión se hiciera más complicada, pero no aparece recogido en los textos cristianos. Bien, muy interesante, muy interesante. Bueno, y yendo específicamente a esto de la quinta dimensión, ¿no? Y para ir cerrando ya, digamos, porque a mí me llama la atención que si estamos en la tercera, ¿por qué a la quinta? ¿Qué pasa con la cuarta? Algunos me argumentan que la cuarta es totalmente astral. Entonces, eso son lo que me ha llegado a mí. Sí. Entonces, bueno, un poco qué tiene que ver esto del astral en la cuarta, es la pregunta, y otro poco cómo es el ascenso vibracional del planeta, de Gaia, del universo. ¿Cómo sería esto que se llama ascenso a la quinta dimensión? Bien, perfecto. Vamos a ver, cuando hablamos de que estamos en la tercera dimensión, estamos en la tercera dimensión desde el punto de vista de los planos físicos, largo, ancho y alto, para entendernos. En las tradiciones espirituales se señala desde hace miles de años que la Tierra es un ser vivo, donde hay encarnada, igual que en ti hay encarnado una esencia, tú y yo, todos los seres humanos, somos una apariencia, pero hay una esencia encarnada con el nombre que cada uno le quiera dar. Hemos hablado de espíritu, de alma, que cada uno dé el nombre que considere oportuno. Y en la madre Tierra pasa exactamente igual. En el planeta Tierra hay una apariencia, que es el planeta como tal, físicamente hablando, pero ahí hay encarnado una esencia. Una esencia que va evolucionando en consciencia. Aquí nuevamente los parámetros espaciotemporales se rompen. El planeta Tierra no tiene una vida de unas cuantas decenas de años. Es un proceso de muchísimo tiempo. Al planeta Tierra se le calculan 4.453 millones de años de edad, 4.453 millones, y no da la sensación de que esté envejecido, entre comillas, que le puede quedar, por tanto, mucho tiempo. Con lo que, comparado con nuestras decenas de años, se nos rompen los esquemas, ¿verdad? Pero, como es abajo, es arriba, como es en lo micro, es en lo macro. En el planeta Tierra hay una esencia encarnada, su apariencia es el planeta y hay una esencia encarnada que evoluciona en consciencia, Las tradiciones antiguas, Jorge, nos dicen que esa evolución en consciencia va pasando por ciclos, que podemos también ligar a una nueva frecuencia vibracional, a una frecuencia vibracional más elevada para entendernos. Y en esas tradiciones se nos habla que hace ya tiempo que el planeta Tierra está en su cuarta fase, en su cuarto ciclo. Por tanto, estaría en su cuarta gama vibracional, que sería, por tanto, la cuarta dimensión. Es decir, el planeta Tierra, desde el punto de vista de evolución de consciencia, según estas tradiciones, estaría concretamente la denominación que se utiliza, que puede despistar un poquito, pero como es la que se usa, no quiero dejarla de usar, estaría en su cuarto globo, El cuarto globo sería la cuarta fase evolutiva en consciencia, en evolución en consciencia del propio planeta. Con lo que nuestra humanidad está viviendo en el contexto del cuarto globo. Y en ese sentido, la Madre Tierra sigue evolucionando, seguirá evolucionando. Y habrá un momento determinado que pase a la quinta fase, por decirlo de alguna forma. Y esa quinta fase sería el quinto globo, que también lo podemos denominar la quinta dimensión. Con lo que cuando hablamos de quinta dimensión, en sentido estricto, estamos hablando del proceso evolutivo del planeta. Y un proceso evolutivo del planeta que tiene que ver con su evolución en consciencia, porque también la Madre Tierra va expandiendo su consciencia, una esencia encarnada en una apariencia que va expandiendo su consciencia.
Estamos en el cuarto globo y en su momento viviremos el quinto globo. El paso del cuarto al quinto globo es lo que se conoce como el ascenso a la quinta dimensión. No obstante, Jorge, este es un proceso que, aunque no sea tan prolongado de miles de millones de años, es un proceso prolongado. Y en estos momentos siento, por supuesto que yo no estoy en posesión de la verdad, que me puedo equivocar evidentemente, pero por lo que he podido conocer, por lo que he podido estudiar, por lo que he podido experimentar, la Madre Tierra no va a pasar al quinto globo. Le queda un trecho para pasar al quinto globo. Un trecho de tiempo importante, que yo no me atrevo a cuantificar, pero no está el proceso del pase de la cuarta a la quinta dimensión, a la quinta fase vibracional del planeta Tierra. Entre otras cosas porque en esta fase, en la cuarta en la que estamos, tienen que pasar cosas. Tienen que pasar cosas como, por ejemplo, la evolución de la humanidad. En el cuarto globo está llamada la humanidad a llegar a un nivel de plenitud que todavía no lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, claro, cuando esto lo ponemos así, como yo te lo estoy planteando, ¿de qué tipo de ascensión estamos hablando? Bueno, nos tenemos que venir a este globo en el que estamos, nos tenemos que situar en este globo, en esta fase vibracional en el que está la Madre Tierra y comprender que a su vez, dentro de cada fase, dentro de cada gran ciclo, hay pequeñas fases, hay subciclos, por decirlo de alguna manera. Y la Madre Tierra, dentro del cuarto globo, está viviendo ahora el tránsito a un nuevo subciclo. Esto es lo que de alguna manera ha intentado reflejar la célebre resonancia Schumann. Tú sabes que la resonancia Schumann intenta medir la frecuencia vibracional de la Madre Tierra y pone en evidencia que la frecuencia vibracional de la Madre Tierra está aumentando. Y hay algunos expertos en todo esto que hablan de que está aumentando de forma acelerada, Lo cual no significa, insisto, que pase de la cuarta a la quinta fase ahora, pero dentro de la cuarta fase, dentro del cuarto globo, se está viviendo un proceso de un incremento sustantivo de la frecuencia vibracional de la Madre Tierra. ¿Y eso qué implica, Jorge? ¿Eso qué implica? Eso tiene implicaciones para toda la vida en la Madre Tierra. Para entenderlo mejor, todas las formas de vida que estén en la Madre Tierra tienen que tener una sintonía vibracional con el ser vivo, que es la Madre Tierra, que las contiene. Todas las modalidades de vida, todas las formas de vida, me da igual que sean del plano del reino que sea, el mineral, el vegetal, el animal, el humano, tienen que tener una sintonía vibracional con la Madre Tierra, porque la Madre Tierra es la que lo integra. Y si no hubiera esa sintonía vibracional, esas formas de vida, por decirlo de forma coloquial, serían una especie de cáncer, ¿no?, en el contexto de la vida en la Tierra. A ese respecto, si, por ejemplo, admíteme esto metafóricamente hablando, es una metáfora simplemente. Sí. Si la frecuencia vibracional de la Tierra es 10, vamos a suponerlo, estoy hablando por hablar, para hacer un ejemplo sencillo de entender. Si la frecuencia vibracional de la Tierra es 10, la sintonía vibracional no tiene por qué ser 10, sino que la Tierra admite una banda de sintonía. Con lo que si la Tierra tiene un nivel vibracional 10, la Tierra admite formas de vida que estén entre 5 y 15. Ajá. La Tierra está en 10, entonces admite por abajo 5 y por arriba 5. Hay una banda vibracional de resonancia, una banda vibracional de sintonía vibracional. Por tanto, si la Tierra está en el nivel 10, todas las formas de vida, incluso las que a nosotros nos parece que son más densas, pero ahí hay otros mundos que se le escapan todavía al entendimiento humano, tienen que estar entre 5 y 15. Si estás por debajo de 5, no puedes estar en la Tierra porque chocas vibracionalmente con ella. Si estás por encima de 15, tampoco puedes estar en la Tierra porque choca. Esa forma de vida chocaría con la frecuencia vibracional que admite el campo vibracional de la Madre Tierra. Por tanto, fíjate, hipotéticamente, si la Tierra tuviera una frecuencia 10, las formas de vida entre 5 y 15, ¿vale? ¿Qué sucede si la Madre Tierra va aumentando y da un paso adelante en su frecuencia vibracional? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? No solamente porque lo diga la resonancia Schumann, sino porque también hay tradiciones espirituales que hablan de esto. ¿Qué sucede si, sigo hablando coloquialmente, poniendo ejemplo para que lo pueda entender nuestra mente? ¿Qué pasa si la frecuencia vibracional de la Madre Tierra de 10 pasa a 15? De 10 pasa a 15.
Puedo decir 13 o 12, pero lo digo para que se entienda más fácilmente, ¿no? Con números así más enteros. De 10 pasa a 15. Pues bien, ¿qué sucedería? Repetimos lo de la banda de El de resonancia y de sintonía 5 no vibracional. tendría más lugar ya. Las formas de vida que pueden estar en una madre tierra entre 10, que tenga 15, es entre 10 y 20. Entre 10 y 20. Antes, entre 5 y 15. Ahora, entre 10 y 20. Y tú lo has dicho muy bien. Oye, ¿y qué pasa con las frecuencias vibracionales 5, 6, 7, 8, 9, que hasta ahora han podido vivir en la Tierra y a partir de aquí, ¿qué pasa? Pues simplemente que no pueden seguir viviendo en la Tierra. Y cuando aquí hablamos de frecuencias vibracionales, estamos hablando de frecuencias vibracionales no tanto de la corporidad física, sino del elemento álmico, el elemento esencia que está encarnada en la Madre Tierra. La Madre Tierra va evolucionando en consciencia y todas las formas, todas las esencias encarnadas en muchas formas de vida en la Madre Tierra tienen que ir en una banda bastante importante, porque fíjate que estamos hablando de una banda de sintonía, la permisividad, por así decir, la generosidad es bastante amplia, pero claro, tiene unos límites. Y cuando la Tierra va avanzando, los que se están quedando aquí simplemente no tienen cabida a esa nueva Tierra, por decirlo de alguna manera. Es por esto por lo que se ha hablado siempre del surgimiento de una nueva humanidad. La nueva humanidad es una humanidad que va avanzando también en conciencia. Y esa nueva humanidad va de la mano de una nueva tierra. Entonces, las tradiciones espirituales nos dicen que esta humanidad en la que estamos actualmente, que en los términos de los ciclos humanos es la quinta, vamos hacia la sexta humanidad. La sexta humanidad será de una frecuencia vibracional mucho más alta, será una humanidad que ya empiece a vivir, aunque sea solamente empezar, pero empieza a vivir no apegada a la apariencia, sino a la esencia. Eso es la sexta humanidad, una humanidad de una frecuencia vibracional más alta. Y ese proceso de camino hacia una nueva humanidad y de evolución, una nueva humanidad, tiene que ver también, está íntegramente relacionado con el proceso cíclico de aumento, de expansión de la conciencia de la Madre Tierra. Entonces, todo el cuadro se cierra, ¿no? No hay casualidades. Hay una evolución de la Madre Tierra, hay una evolución de todo lo que encarna en la propia Madre Tierra. Eso afecta a la humanidad, la Tierra aumenta su frecuencia vibracional, la humanidad está llamada a configurar una nueva humanidad que por tanto será una nueva humanidad en una nueva Tierra. No significa un planeta distinto, que eso a veces también hay confusión. Una nueva Tierra, algunos lo entienden en otro planeta. No, no, es este planeta, lo que ocurre es que el planeta ha aumentado su frecuencia vibracional y precisamente por eso también, en sintonía con eso, es la existencia de la nueva humanidad. Bien, y esta sexta humanidad que vos enunciás, digamos, tendría obviamente un nivel vibratorio más alto. ¿Y qué cosas no habría? ¿Eso se sabe? Por ejemplo, ¿seguiría existiendo la dualidad o no? ¿Qué cosas habría con respecto a eso? Bien, lo que nos han dicho algunos maestros es que nada, fíjate, Jorge, nada de lo que suponen los pilares, las referencias de esta humanidad actual, que parece da síntomas ya de colapso, ¿verdad? De agotamiento, nada de lo que forma parte de esta humanidad, dicho de una forma bella, está invitado a la siguiente. Nada, nada. Y eso hace que yo me plantee una pregunta que también he planteado abiertamente, ¿no? ¿Estoy invitado yo? Es decir, porque nos han dicho nada de la antigua humanidad, de la vieja humanidad, está invitado a la nueva. Nos tenemos que preguntar, ¿estoy invitado yo? Y claro, aquí cuando hablamos de lo que está invitado, de lo que no está invitado, es una invitación, una autoinvitación y tiene que ver con consciencia, no tiene que ver con ninguna otra cosa, con consciencia. La sexta humanidad será una humanidad que viva desde el plano álmico, haciendo realidad los atributos y las cualidades de nuestra alma. Las humanidades que ha habido hasta ahora han ido en proceso, cada una ha aportado lo que tenía que aportar y ha habido un proceso de millones y millones y millones de años, maravilloso, con distintas humanidades, antes de la nuestra la Atlántida, antes de la Atlántida Lemuria, antes de Lemuria la Hiperbórea, antes de la Hiperbórea la Polar, pero todas ellas, la Polar, la Hiperbórea, la Lemur, la Atlante y la nuestra, las 5, ha vivido, el ser humano ha vivido desde la apariencia. Ha vivido identificado con el pequeño yo, ha vivido identificado con lo que tiene fecha de caducidad,
ha vivido identificado con lo efímero y perecedero que hay en el ser humano. Esto ya se acaba. Esto ya se acaba. La humanidad ha ido evolucionando, cada vez hay más seres humanos que hemos empezado a tomar conciencia de que aunque nuestra apariencia es maravillosa, pero no es la apariencia lo que somos, porque la apariencia es efímera y tenemos una esencia imperecedera. Esto se ha extendido ya mucho en la humanidad, está integrado en muchos seres humanos y esto va acompañando a un aumento de la evolución de conciencia y de la frecuencia vibracional humana que va acompañando a la del planeta. Y en la sexta humanidad, los seres humanos vivirán desde el componente álmico, siendo conscientes, por tanto, de que la muerte no existe, por ejemplo, Jorge, siendo conscientes de que la muerte no existe. Y eso, a su vez, esa nueva percepción, esa nueva forma de vivir que tiene que ver con vivir desde el alma y no vivir desde la apariencia, eso conllevará también transformaciones de nuestro ADN, que también se habla mucho de ello actualmente. También, sí. Habrá transformaciones de nuestro ADN, de modo y manera que nuestro cuerpo, seguiremos teniendo un cuerpo, por supuesto, y será un cuerpo humano, pero será de una mayor frecuencia vibracional, será más sutil y menos denso del que tenemos ahora. No será un cuerpo angélico, ¿no?, que tienen cuerpos muy sutiles, ¿no? No, seguiremos teniendo una densidad, pero la frecuencia vibracional será mayor. Eso conllevará también que lo que llamamos edad, la edad biológica, se alargue extraordinariamente. Y extraordinariamente es extraordinariamente. Yo no soy quien para decir si vamos a vivir en la nueva humanidad 1000 años o 500 o 1500, no lo sé. Pero lo que sí me resulta gracioso es el empeño que tiene esta vieja humanidad de vivir unos cuantos años más. La forma de verdad de que haya una longevidad es viviendo en una humanidad radicalmente distinta, donde la transformación en autoconsciencia es tal que incluso la propia corporidad se hace más sutil y se vive ya en espacios temporales que se nos escapan totalmente a nosotros. Entonces, esa nueva humanidad vivirá sobre parámetros donde no habrá economía, habrá otra cosa, no habrá política, no habrá instituciones, no tendrá nada que ver con lo que son los pilares de la humanidad actual. Hoy tenemos unos pilares que han sido generados y creados ¿desde dónde, Jorge? ¿Desde dónde? Desde la apariencia. Cuando hablamos de economía, cuando hablamos de política, cuando hablamos de instituciones, cuando hablamos de cualquier cosa, ¿desde dónde se ha generado todo eso? Desde, vamos a reconocerlo, desde la parte egoica y egocéntrica del ser humano. Ha sido así y le tenemos que estar agradecidos porque ha jugado su papel, Pero eso ya no nos vale. A la humanidad en su conjunto, que vamos avanzando en conciencia, cada vez nos vale menos. Es como un traje, como una blusa, como un traje, que nos ha servido cuando teníamos 14 años, 17 años, 18 años, pero es que estamos creciendo. En este caso no es un crecimiento físico, sino un crecimiento en conciencia. Y el traje se queda pequeño. Y ese traje hay que dejarlo, ya está, porque no nos cabe. Y vamos a construir esa nueva humanidad, la estamos generando ya entre muchísimos seres humanos. Insisto que los parámetros vitales de esa nueva humanidad serán radicalmente distintos a esta, no tendrá nada que ver, igual que lo que es nuestra humanidad, sus parámetros de vida son enormemente distintos a la Atlántida, por ejemplo, que fue la anterior, a pesar de que nosotros y ellos, esta humanidad y la Atlante, donde también nuestras almas estuvieron encarnadas, esta humanidad y la Atlante viven desde la apariencia y a pesar de eso tienen enormes diferencias, con lo cual imagínate cómo serán las diferencias con una humanidad, la sexta, que ya no vive desde la apariencia, sino que empieza a vivir desde la esencia. O sea, viviríamos más identificados con lo que realmente somos, ¿no? Con ese yo superior, hasta incluso el cuerpo evolucionaría, este cuerpo que también va evolucionando, digamos, va a ir evolucionando en frecuencia y permitiría estas cuestiones que vos estás nombrando. Muy interesante, ¿no? Fíjate, Jorge, que esa sexta humanidad yo he compartido que viviría desde el componente álmico. Aún no desde la divinidad, desde el núcleo duro de la divinidad que hay en nosotros y que podemos denominar espíritu, ¿no? Lo que los cristianos llaman el Espíritu Santo, el espíritu que siendo uno está en cada uno, que la Academia Platónica denominó la mónada, que en el lenguaje hinduista le llaman el Atma, la chispa divina, ¿no?, que está en todo, que está en ti, que está en mí. Ese es nuestro auténtico ser, porque el alma sí ya pertenece a la esencia, pero hay algo más puro, de mayor vibración dentro de nuestra esencia, que es ese espíritu. La sexta humanidad todavía no vive desde ahí,
Todavía no vive desde ahí. Evidentemente ya tiene una perspectiva de la vida totalmente distinta. Claro. Insisto, porque es el ejemplo más evidente. Ya no se creerá que va a morir, porque está viviendo desde algo que es inmortal. Que desde una perspectiva álmica que tiene unas dimensiones de vida que no tienen nada que ver con lo que denominamos muerte, ¿verdad? Y eso se vivirá. Sabremos que nuestro cuerpo, aunque sea sutil, vivirá muchos más años, pero en algún momento fallecerá. Pero no habrá una preocupación por eso, porque sabremos que nuestra dimensión álmica, y no digamos ya nuestra dimensión espiritual, sigue viva, sigue viva. Será la séptima humanidad, la que viva desde el componente espíritu. Y con la séptima humanidad se completa el plan humano. Cuando Jesús de Nazaret, al que hemos hecho referencia antes, él decía, el Padre y yo somos uno. Eso solamente lo puede decir encarnado en un ser humano que ya está viviendo desde el espíritu. Porque el espíritu es la esencia divina y, por tanto, un ser humano que vive desde el espíritu puede decir, no de farol, no de broma, sino no como acto de orgullo, sino legítimamente, el Padre y yo somos uno. Eso se plasmó en la figura de Jesús de Nazaret y a eso estamos llamados todos. Cada uno puede llevar el ritmo que considere oportuno, porque hay libre albedrío. Pero después hay un ritmo, como por así decir, masivo. Es como en las carreras ciclistas que hay un pelotón, pero los que se escapan, ¿no? Bueno, pues el pelotón, estamos en la quinta humanidad, irá a la sexta humanidad y por fin ya, en un tiempo muy prolongado, llegará a la séptima humanidad. En la séptima humanidad será en la que todas las almas encarnadas, todos los seres humanos de esa séptima humanidad vivirán desde el espíritu. Cosa que, insisto, en la quinta humanidad ya ha hecho Jesús de Nazaret, ya ha hecho Cristo Jesús. Por eso, Jorge, cuando a Jesús se le han dado denominaciones, en los evangelios, Jesús a él mismo solo se autodenomina de una manera. Solo se autodenomina de una manera. El Hijo del Hombre. Él hace suyo, él admite y él hace suyo la denominación el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso, Jorge? Con lo que acabamos de compartir se puede entender. Él estaba viviendo aquí ya y ahora como la humanidad está llamada a vivir en la séptima humanidad, que es la humanidad plena, la humanidad que ya está viviendo con su apariencia, pero desde la dimensión puramente divina y espiritual que todos tenemos. Él se llamaba el Hijo del Hombre porque es el fruto, la forma de vivir que él vivía, donde el Padre y yo somos uno y donde el Espíritu está totalmente presente, es la forma en la que vivirá la humanidad en la séptima raza, en la séptima humanidad, en el séptimo ciclo. Y ahí es donde, cuando se llegue a esa séptima humanidad, cuando se complete esa séptima humanidad, eso irá acompasado, Jorge, al proceso cíclico de la Madre Tierra, donde la Madre Tierra pasará al quinto globo, del que antes hablábamos. Ahí sí, será ya un paso muy importante, las dimensiones espirituales que están encarnadas en el ser humano habrán cumplido, entre comillas, toda su misión, toda su función en el plano humano. Posiblemente muchas esencias encarnadas en humanos empezarán a vivir en otras dimensiones, en otros planos dimensionales, y la Tierra, la Madre Tierra, seguirá su proceso evolutivo pasando del cuarto globo al quinto globo. Pero eso será cuando, para verlo en lo micro, para verlo desde la perspectiva humana, la humanidad haya cumplido, haya completado su proceso evolutivo a través de la configuración y plasmación plena de la séptima humanidad, Bien, toda esta información, y ya con esto terminamos, toda esta información de las diferentes humanidades, los globos que estás definiendo, eso está en la sabiduría antigua, ¿ha llegado a vos desde qué conocimientos? Sí, ahí está en la sabiduría antigua. La sabiduría antigua, afortunadamente, ha habido también hombres y mujeres que la han estudiado a lo largo de los siglos, que han intentado hacer como compendios, como resúmenes para acercarnos a esa sabiduría. Y lo que tiene que ver fundamentalmente con la genealogía de la humanidad, el tema de la Tierra con globos, las humanidades, etcétera, yo aconsejo un libro que es un libro no largo, no es largo, pero es intenso, pero no es largo, que se llama La genealogía del ser humano, que es de una autora llamada Annie Besant. Annie
¿eh? Es Besant. una teósofa, ¿no? Es una teósofa, efectivamente. El libro es de principios del siglo XX. ¿Eh? Entonces, pues ella vivió, ella fue presidenta de la Sociedad Teosófica, creo recordar que entre 1907 y 1933, una cosa así, y escribió muchos textos y este en particular, tiene una especie de resumen de todo lo que hemos compartido. A la persona que quiera estudiarlo de una forma mucho más amplia, hay un libro de referencia publicado en 1891 que es la célebre Doctrina Secreta, ¿no? de Elena Blavatsky. Hablar. El primer tomo, en las ediciones que se han hecho en castellano, normalmente, por ejemplo, en España hay una edición muy buena de la editorial Sirio, son 6 volúmenes. El volumen 1 se centra fundamentalmente en lo que en las tradiciones espirituales se llama la cosmogénesis. Ahí es donde se habla del surgimiento del universo, de lo que hemos hablado de los temas vibracionales, y ahí también ya se apunta todo lo que tiene que ver con la madre tierra, con los distintos globos, con el ente que está encarnado en la madre tierra, etcétera, etcétera. Todo eso está recogido con mucha extensión y profundidad en el primer volumen. Y el segundo volumen se dedica fundamentalmente a antropogénesis, a las humanidades, la evolución humana, todo lo que también hemos compartido en la segunda parte de nuestro encuentro. Bueno, creo que hemos dado un pantallazo más de lo que nos habíamos propuesto. Así que, Nos no, suele pasar siempre, Jorge, nos suele está, pasar. claro, es que está concatenado, ¿no? Una cosa te va llevando a la otra, una cosa te va llevando a la otra y así vamos. Así que bueno, la verdad un gusto, creo que esto ha ayudado a develar un montón de cuestiones con respecto a lo que es la quinta dimensión y todos los otros temas. Así que yo te agradezco muchísimo y bueno, ya seguiremos con otros temas en futuros encuentros. Sí, yo lo que espero, Jorge, es haber aclarado alguna duda y sobre todo haber abierto muchas preguntas. ¿Eh? Eso Haber es, abierto muchas preguntas. eso es, Yo sí. lo que animo a todas las personas que gracias a ti vean este vídeo es que indaguen, que busquen. Si este tipo de cosas que hemos compartido, hay algo que las llama a ellos, que vayan buscando, que vayan leyendo los textos que he comentado u otros textos. Porque la duda, la pregunta y la duda es el factor de impulso de la conciencia. Si no Claro, tuviéramos preguntas, si no hubiera duda, nos convertiríamos en amebas concienciales, ¿no? claro. Entonces, todo lo que son preguntas, lo que son dudas, eso sí, lo que tenemos que hacer es que las preguntas y las dudas sean activas, que no nos paralicen, ¿no? Que no nos queden paralizados, sino que sean factores de impulso para indagar, para buscar y para que sigamos expandiendo y creciendo conciencialmente hablando. Así que muchas gracias, Jorge. Un abrazo muy Bueno, fuerte. muchas gracias y seguimos por privado un momento. Gracias, ¿eh? Muchas gracias.